Era de noche, pero mi hermanito ya no podía aguantar. No podía esperar a llegar a un baño. Por eso nos detuvimos unos minutos en la carretera México-Querétaro. Y eso fue suficiente para no volver a ser los mismos, para cambiar nuestras vidas para siempre. Comunidad, ¿cómo están? Muy buenas noches, gracias por venir, por escuchar. Les agradezco mucho y creo que están aquí por algo, porque las historias de esta noche son sobre brujas, pero muy diferentes entre sí. Una es de horror directo y es una historia que le pudo haber pasado a cualquiera. La otra es una que nos llevará a conocer una familia por generaciones, una familia de brujas. Créanme, ambas valen mucho la pena y sé que se quedarán con ustedes incluso mucho tiempo después de terminar de escuchar el episodio. Déjense llevar donde quiera que estén y si pueden cierren los ojos, escuchen con la luz apagada, sumérjanse en los siguientes relatos de la noche. No sé mucho de esto que les voy a contar. Estaba en la secundaria, pero me acuerdo muy bien de cada detalle, de cómo me sentí, del frío que hacía, de lo caliente que se sentía el aire acondicionado del carro de mi tía, que pasaba de congelarte a quemarte la cara. Mi papá estaba en Cancún trabajando, así que yo me quedé cuidando a mi hermano en el departamento donde vivimos, en la colonia del Valle de la Ciudad de México. Él es muy tranquilo y estábamos de vacaciones, así que no me preocupé. Podíamos ordenar comida y yo podía preparar el desayuno y la cena. De hecho, disfrutábamos esos días en los que nos dejaba solos porque nos dormíamos tarde viendo videos. Y esa tarde todo se puso feo. Ya habíamos tenido un susto porque sonó la alerta sísmica por la mañana, aunque no se sintió nada. Y apenas caía el sol, una fuga de gas nos hizo dejar el edificio, junto a varias personas mayores que incluso se pusieron mal por la ansiedad. Lo peor fue cuando nos dijeron que no podíamos volver, hasta que no se hiciera una investigación porque la fuga era peligrosa, y entonces alguien le llamó a mi papá. Lo único que pudo hacer fue pedirle un favor a su hermana, a mi tía Lucía, que fuera por nosotros y nos dejara quedarnos con ella hasta que él volviera. No tenemos familia en la ciudad, ni amigos de suficiente confianza como para recibirnos a los dos juntos por una semana sin aviso previo, así de la nada. Por eso esa fue la única opción. Pero mi tía Lucía vive en Querétaro. A la pobre le tocó salir de su casa en ese momento para poder llegar por nosotros a las 10 de la noche, comprarnos algo de cenar al tomar carretera y manejar en la noche sin parar para llegar cuanto antes a casa. Y sí, todo empezó conforme a lo planeado. Nos paramos en una gasolinera a cargar gasolina y luego buscar algo que pudiéramos ir comiendo en su tienda. Un sándwich sin sabor, pero que serviría para calmar el hambre en el camino. Y unas botanas, ya saben, lo que uno come en la carretera solo por ir comiendo. Mi tía nos preguntó 3 veces, al llegar, cuando estábamos comprando y cuando nos íbamos: ¿quieren ir al baño? Porque ya no habrá oportunidad hasta llegar a casa, ya no nos vamos a parar. Y nosotros respondimos las 3 veces lo mismo, que estábamos bien. Pero apenas habíamos avanzado 1 hora quizás, mi hermano le dijo que quería hacer pipí, que ya no se aguantaba. Tenía ganas desde que dejamos la gasolinera, pero por vergüenza le había respondido que no. Se intentó aguantar, pero ya no podía, y no había señales de un pueblo cerca. Estábamos a mitad de una zona muy oscura. No había más que despoblado a ambos lados. Monte. Hacía mucho frío. Mi tía le dijo que aguantara un poquito más, pero mi hermano empezó a llorar, así que nos detuvimos. Me dijo que lo acompañara, pero al ver lo solitario y oscuro que estaba todo, ella decidió bajar también. Desde entonces intento ubicar ese lugar, pero no logro decir dónde estábamos con precisión. Solo tengo sospechas. Creo que hay muy cerca un anuncio enorme de seguros en una colina que se ve desde la carretera.
Mi hermano bajó del carro y salió corriendo a buscar un pequeño arbusto donde cubrirse de la vista de mi tía. Es muy penoso. Mi tía me dijo que lo siguiera de cerca para que no se fuera a caer. Había luna. Después de acostumbrar la vista se podía ver mejor. Mi hermano estaba haciendo cuando gritó. Se había acercado a un arbusto, pero dijo que había un animal que se había movido. «¡Una víbora!», gritó. Yo no le creí, pero me acerqué. Mi hermano se movió. Terminó y luego volvió allí. Me juró que se había movido algo. Yo no entiendo por qué tipo de curiosidad. Moví una rama grande que parecía sobrepuesta, como si lo hubieran arrancado y lo hubieran colocado ahí. Les juro, comunidad. Les juro que no les mentiría. No tengo por qué. Esta historia es anónima, pero les juro que al descubrir la rama y ver apenas debajo del arbusto, algo se movía, algo negruzco, que parecían dos serpientes, pero al poder ver en la oscuridad, me di cuenta de lo que realmente eran. Dos piernas desnudas como las de un muerto, pero que se movían al sentirse descubiertas, como dos lombrices retorciéndose al salir de la tierra. Todavía ni siquiera entendía qué es lo que estaba viendo, cuando sentí una mano en mi espalda, jalándome. Con la otra mano jalaba a mi hermano. Era mi tía, que nos llevaba en silencio, pero con violencia, hacia el carro. Sin entender por qué, obedecí. Entendí la urgencia, pero algo me hizo mirar atrás, para comprender. Eso fue lo peor. Vi a una mujer que caminaba rápidamente hacia nosotros con cara de furia, enseñando los dientes. No caminaba. Parecía, pero en realidad se arrastraba a gran velocidad. Parecía que caminaba, que corría, pero apoyándose con sus brazos, a una velocidad imposible para una mujer en esa condición. Subimos al carro y mi tía aceleró, atravesándosele a un tráiler que se acercaba a gran velocidad por la carretera. No le importó. Aceleró su carrito a lo poco que daba el motor. La vi pálida, la vi llorar. Le pregunté qué era eso y dijo que nada. Insistí, pero su respuesta fue que no había visto nada. Pregunté por qué nos había jalado así y se quedó callada, y no quiso decir nada más. Mi hermano tampoco hablaba, solo miraba por la ventana, como si no estuviera ahí. Le dije a mi tía lo que había visto en los arbustos, lo que vi al voltear cuando ella nos jaló, y me pidió que me callara. Me gritó que me callara. Hubo silencio hasta llegar a su casa. No hubo un comentario más, tampoco mi papá. Mi hermano no mencionó nada raro de lo que vio entre los arbustos. Dijo que era una serpiente. Eso fue lo que le contó a mi papá. Tuvo la suerte de no mirar atrás, de no ver lo que yo vi. Yo en ese momento les prometo que no conocía, no veía, no escuchaba nada de terror mexicano. Pero con el tiempo encontré relatos donde gente comenta que las brujas se quitan las piernas para convertirse. Y siento que eso pudo ser lo que yo vi. A una bruja volviendo por ellas, al lado de la carretera, donde nadie pensaría en buscarlas. Entiendo perfectamente que la gran mayoría de la gente no me va a creer. Lo sé. Tendré que cargar con eso toda mi vida. Haber visto algo tan claro, tener una experiencia que a mí me comprueba que todo es posible, pero no poder convencer a la gente de que es verdad. Eso es lo peor. Pero gracias por la atención, por leer, por escuchar. La siguiente historia, comunidad, creo que va a ser una de esas que la gente nunca olvida. Antes de pasar a ella, les recuerdo que se suscriban, por favor, que nos dejen un comentario porque es muy importante saber sus opiniones, sus teorías, y claro, si se encuentran el libro, cómprenlo, ya no está en todas partes.
Les dejo toda la información que necesitan en la descripción y pasamos a conocer una familia de brujas. Hola Uriel y un saludo a toda la comunidad. Mi nombre es Génesis. Por favor te pido que no digas mi apellido. Hace poco tuve la oportunidad de compartir con ustedes una experiencia de mi infancia. Me conmovió muchísimo la reacción de la comunidad. Durante muchos años mi familia y yo guardamos silencio sobre lo que vivimos, por miedo al que dirán, pero hablar sana. Hoy quiero compartirles una historia con el respeto que merece, porque es una vivencia de mi bisabuela. A ella la marcó para siempre y de alguna manera dejó huella en toda nuestra familia. Mi bisabuela falleció a los 98 años por cáncer de mama. Tuvo una vida difícil, pero también tuvo la bendición de una familia que la amó y la cuidó hasta el final, y nos dejó muchas historias, de esas que cuando alguien las cuenta bien, a los demás solo les queda poner atención y aprender. Ella era una excelente narradora, así que yo me tomé el atrevimiento de narrar esto en primera persona, para que sientan que es ella quien se las está contando. La historia se divide en 2 partes, y no se preocupen, que pronto les haré llegar la segunda. Gracias de corazón por darme este espacio. Un abrazo para ti, Uriel, y para toda la comunidad. Esta es la historia. Yo nací en Abojoa, Sonora, en un pueblito llamado Camoa, que en ese tiempo era poco más que un rancho. Unas 30 o 40 familias y ya, y ahí todos se conocían. No tengo muchos recuerdos felices de mi infancia, no porque se me hayan borrado, sino porque la verdad casi no hubo. Crecí con una madre a la que el pueblo le tenía miedo, una mujer que la gente evitaba nombrar. A nosotros nos tenía vigiladas como si el mundo de afuera fuera un enemigo. No nos dejaba salir, no nos dejaba jugar, no nos dejaba convivir con nadie. La casa era todo lo que conocíamos y en todo lo que nos ocupábamos. Desde muy pequeñas limpiábamos, cocinábamos, lavábamos. Éramos 3 niñas haciendo el trabajo completo de la casa, como si ese fuera el destino que ella había decidido para nosotras. No más limpiar, no más la casa. Éramos 3 hermanas. De nuestros padres nunca supimos nada, ni nombres, ni rostros, ni mucho menos historias. Y es que mi madre los odiaba. Los mencionaba con un coraje frío, como si hablar de ellos le ensuciara la boca. Hubo otro hijo, un varón, y de eso casi no se hablaba. Solo sé que cuando mi madre supo durante el parto que era niño, lo abandonó. Ella decía que lo había regalado, pero siempre sentí que ahí había algo raro, algo que nunca se dijo por completo. Con los años yo me pregunté muchas veces por qué nos trajo al mundo, si fue para tener manos que le sirvieran y ya, para no quedarse sola. Pero eso nunca lo supe. Y no era una buena mujer. Sí, nos daba techo y comida, pero jamás fue una madre de verdad, de las que dan cariño, cuidan. Para nosotras era la dueña de la casa, la persona para la que trabajábamos. Era robusta, chaparrita, de piel muy morena. Siempre vestía de negro, vestidos largos que le tapaban todo, del cuello hasta los pies. Nunca se le veía el cabello. Siempre traía rebozo o algo que le cubriera la cabeza y los hombros. Cuando caminaba por el pueblo la gente bajaba la mirada. Y eso no era normal. Se sentía. Era Yoreme, India Yoreme, como casi todos en Camoa, pero despreciaba a los suyos. No seguía lo que la gente del pueblo respetaba. Lo de ella era otra cosa. Y con el tiempo yo entendí que se metía en cosas prohibidas. Así lo decían los viejos cuando creían que no los oíamos. Nosotras en cambio no nos parecíamos en nada a ella. Éramos altas, muy pálidas, de ojos claros y con el cabello rubio. En el pueblo hasta murmuraban que no éramos sus hijas, que una mujer como ella no podía parir niñas así. Algunos decían que nos había robado. Nosotras nunca lo confirmamos, pero con los años
Esa duda sí se nos quedó viviendo adentro. Mi madre nunca nos dio cariño, nunca un abrazo, nunca una palabra bonita, pero eso sí, siempre se aseguraba de que estuviéramos impecables, bien vestidas, aunque casi nunca saliéramos. Ella misma cosía nuestras faldas largas y nos hacía los rebozos. Era como si quisiera que nos viéramos de cierta forma, como si eso fuera parte de algo. Yo, por ser la mayor, muchas veces tuve que acompañarla a cosas que no entendía, y siempre era lo mismo. Al final me obligaba a prometer que, al amanecer, no recordaría nada. Lo decía con tanta seguridad que durante años yo dudé de mi propia cabeza. No sabía si los recuerdos que me perseguían eran reales o si me los había inventado. Pero había una rutina que sí era real, porque esa nadie nos la quitaba. Todas las mañanas íbamos al río. Ir ahí era lo único parecido a la libertad. Ahí lavábamos la ropa, recogíamos agua, nos bañábamos y también jugábamos, aunque fuera un poquito. Un rato para sentirnos niñas, un rato para reírnos bajito, para jugar nada más, para fingir que vivíamos una vida normal. Y justo ahí en el río pasó algo que nos partió. Ese día, cuando ya nos íbamos a regresar, mi hermana menor, Esther, nos pidió quedarse un poco más. Y eso no se podía. Mi madre tenía una regla: nunca separarnos, jamás. Por eso le dije que no. Le dije que nos iban a castigar si volvíamos sin ella. Pero Esther se soltó llorando, hizo berrinche, se aferró al río como si no quisiera salir, como si supiera, no sé, como si supiera que ese ratito era lo último que le quedaba de calma. Yo no sé por qué cedí, tal vez por cansancio, tal vez porque la vi tan desesperada. Le dije a Patricia, mi otra hermana, que fuéramos a dejar la ropa en la casa y volviéramos por este rápido. El camino era de unos 10 minutos, así que la dejamos mientras ahí. Corrimos, de verdad. Y cuando regresamos no habían pasado más de 20 minutos, pero esos minutos bastaron. Encontramos a Esther a la orilla del río. Estaba encogida como hecha bolita, golpeada. No reaccionó cuando nos vio. La tierra estaba revuelta y ella tenía la mirada perdida, como si se hubiera ido por dentro y solo su cuerpo se hubiera quedado. Patricia y yo entendimos de inmediato que había pasado algo malo, algo muy malo. Entre las dos le metimos al agua, le limpiamos los golpes como pudimos, con desesperación, como si el río pudiera llevarse lo que le dolía. Le preguntamos una y otra vez qué pasó, quién fue, de dónde había salido, y Esther no contestaba, no lloraba, no gritaba, no decía nada. Era como si no pudiera. Nos regresamos con un miedo que no sé explicar. No era solo miedo al castigo de mi madre, era otra cosa. Era sentir que el mundo allá afuera sí era tan cruel como ella siempre decía, como nunca le creímos del todo. Esther caminaba entre nosotras, sostenida, como si se fuera a deshacer. Y ya casi llegando a la casa por fin dijo algo, bien bajito, como si le diera vergüenza o como si ni ella misma estuviera segura de lo que decía. Fue un cerdo. Patricia y yo nos detuvimos en seco. La volteé a ver. ¿Qué dijiste, Esther? Pero ella no quiso decir más. Se dobló del estómago y vomitó ahí mismo, como si su cuerpo quisiera expulsar el recuerdo. Y desde ese día Esther cambió. Mi madre jamás preguntó qué pasó. Nunca mencionó el tema, ni los golpes de Esther. Pero al día siguiente empezó a acompañarnos al río. Ya no nos dejó ir solas. Nos cubría con velos negros antes de salir y nos apuraba como si tuviera prisa de esconder algo. Y a mí, desde entonces, el
El sueño se me hizo difícil. Hay cosas que uno intenta olvidar, pero se quedan en la memoria como grabadas en piedra. Y lo peor no fue solo lo que le pasó a Esther. Lo peor fue escuchar esa frase. Fue un cerdo. Y sentir que de alguna forma en esa casa nada era normal. Que tal vez el peligro no venía solo de afuera. Después de lo que pasó con Esther, nada volvió a sentirse igual en la casa. Ella seguía caminando, comiendo, obedeciendo, pero ya no estaba ahí. Era como si algo se le hubiera quedado en el río. A veces se quedaba mirando un punto fijo durante horas. Otras veces despertaba gritando en la madrugada, pero cuando corríamos a verla no recordaba nada. Mi madre nunca habló del tema, nunca preguntó, nunca preguntaba nada, pero desde entonces comenzó a vigilarnos más de cerca, como si temiera que algo se le fuera de las manos. Y fue poco después cuando empezó a fijarse en mí de otra forma. Yo tenía 11 años cuando mi madre dijo que había algo raro en mí. No lo dijo con preocupación, sino como si hubiera encontrado una herramienta útil. Tú tienes algo, me dijo una noche, y hay que aprender a usarlo. Yo no entendía a qué se refería, hasta que me obligó a ponerle las manos encima a una mujer del pueblo. Era una señora que se quejaba de un dolor fuerte en el brazo. Mi madre me dijo que no pensara, que solo tocara, y cuando lo hice sentí algo. Mi cuerpo se calentó de golpe, pero no como fiebre, era un calor distinto, profundo, como si viniera desde adentro. Me empezó una vibración en los brazos que bajó hasta las manos. La mujer dejó de quejarse casi de inmediato. Dijo que el dolor se le estaba yendo. Yo me asusté, quise soltarla, pero mi mamá me sostuvo las muñecas con fuerza. No, me dijo, concéntrate. Cuando la mujer se fue agradecida y confundida, yo me sentí agotada, como si me hubieran quitado algo, o peor, como si algo se hubiera quedado conmigo. Con el tiempo pasó más veces, y mi mamá empezó a traer gente a la casa, personas con dolores, con enfermedades, con cosas que los doctores no podían explicar. Yo no entendía cómo funcionaba, solo sabía que al tocarlo sentía su dolor entrar en mí, y aunque ellos se iban aliviados, yo me quedaba peor. Nunca se iba del todo. Algo se acumulaba en mí. Mi madre tenía ya fama en el pueblo. Gente que iba por trabajos, por favores, por cosas que no se dicen en voz alta. Pero cuando se corrió la voz de que yo podía aliviar dolores, todo se salió de control. Empezaron a llegar personas de otros lugares, incluso vecinos que antes nos evitaban, ahora tocaban la puerta. Es que a ti te envió Dios, me decían. Yo asentía porque no sabía qué más hacer. Nunca me sentí enviada por nadie. En mi casa no se hablaba de Dios. No había santos, ni rezos, ni cruces. Solo símbolos, palabras extrañas y cosas que no debían tocarse. Mi madre nunca los corrigió. Que me creían algo divino le convenía. Con los años me fui apagando. Me volví irritable, triste, dormía mal, soñaba cosas que no entendía. A veces despertaba con las manos ardiendo, como si hubiera tocado algo mientras dormía. Y entonces, sin darme cuenta, crecí. Me volví una muchacha bonita, no porque lo buscara o porque me interesara, simplemente pasó. Y con eso cambiaron las miradas. Los hombres ya no bajaban la voz al verme, sonreían de más, se acercaban. Y fue ahí cuando mi madre dejó de obligarme a usar mi don, no por cuidarme, sino porque ahora me quería para otra cosa. Empezaron a llegar propuestas de matrimonio, ofertas, promesas de dinero, de tierras, de protección. Yo no era una persona para ellos, era un trato. Mi madre nunca aceptó ninguna, solo me escondió más, me vigiló más, y yo empecé a cansarme.
Por primera vez sentí odio, un odio intenso que me daba miedo sentir porque se parecía demasiado al de ella. Quería salir, caminar por el pueblo, ensuciarme los pies, hablar con alguien sin sentir que estaba haciendo algo prohibido. Mi madre nunca celebró nuestros cumpleaños. Para nosotras cumplir años no significaba nada. Era un día más y ya. La única persona que rompía esa regla era doña Pilar, nuestra vecina. Era una anciana pequeña de sonrisa permanente, de ojitos cansados. Era la única persona del pueblo que no le tenía miedo a mi mamá. Se odiaban en silencio, pero Pilar siempre encontraba la forma de hacernos sentir humanas. Cada año dejaba pan recién horneado en la puerta. Nunca se quedaba a entregarlo, solo lo dejaba ahí. Pero mi mamá no nos dejaba comerlo. Aún así, ese pan era lo único que nos hacía sentir que alguien pensaba en nosotras. Y por ella conocí a Pancho, su nieto. Yo lo veía desde la ventana. Siempre llegaba a caballo. No era del pueblo. Traía cosas para su abuela. Cuando la salud de Pilar empezó a empeorar, Pancho comenzó a visitarla más seguido. Un día los vi sentados en el patio tomando café. Pilar se reía. Pancho la escuchaba con atención. La escena era tan tranquila que parecía imposible a nuestro mundo. Ese mismo día, cuando regresábamos del río, Pancho se acercó para ayudarnos con los baldes. No alcanzó a tocar nada. La voz de mi madre lo detuvo en seco. Un no, corto, duro. Y Pancho se quedó congelado, y Pilar le llamó de inmediato. Antes de entrar a la casa miré a Pilar. Me sonrió, una sonrisa que se sintió como una despedida. Al día siguiente cumplí 15 años, y como siempre nadie dijo nada, pero al salir al patio vi la canasta de siempre, pan recién hecho, caliente. El olor me golpeó la cara. Sabía que si mi mamá lo veía lo iba a tirar. Pancho estaba apoyado en la cerca, sonreía. Pilar me saludó desde su puerta. Y algo en mí en ese momento se rompió. Entré a mi casa con la canasta, llamé a mis hermanas, les di el pan y les dije que lo comieran. No se los pedí, se los ordené. Mi madre salió de su cuarto, nos miró, yo la miré de vuelta y mordí el pan. El silencio fue horrible. El pan sabía algo que nunca había probado, como si me devolviera algo perdido. Mi madre me sostuvo la mirada y por primera vez vi miedo en sus ojos. Esa noche no dormí. La casa crujía, el viento hacía ruidos raros y en la madrugada la escuché cantar. Venía del patio. Me acerqué a la ventana. Había una fogata y el fuego se movía extraño. Mi mamá estaba de espaldas. Su postura no era normal. Bajé la mirada y vi sus piernas. No eran pies. No voy a explicar más. Solo diré que entendí por fin que mi madre no solo hacía cosas oscuras. Mi madre no era del todo humana. Y supe con una certeza que me heló la sangre que lo que le pasó a Esther nunca fue un accidente. Después de esa noche supe que ya no podía quedarme. No fue una decisión valiente, fue una necesidad, como cuando el cuerpo reacciona antes de que la cabeza entienda. Cada rincón de la casa empezó a sentirse ajeno, como si ya no me reconociera, como si algo me estuviera expulsando o reclamando. A la mañana siguiente, Pancho llegó golpeando la puerta con urgencia. No tocó como visita, tocó como quien venía a salvar algo. «Tu mamá se fue al cerro», me dijo en voz baja. «La vi salir hace rato». Pero eso no me tranquilizó, al contrario. Pancho me dijo que doña Pilar estaba muy mal, que ya no podía quedarse sola, que se iban, que esa misma mañana se irían a Nayarit. «Vente con nosotros», me dijo. «No hay tiempo para pensarlo. Vente». Mis hermanas estaban detrás de mí, calladas, temblando. Las miré esperando que dijeran algo, cualquier cosa, pero no lo hicieron.
Madre, vas a verlo, dijo Esther, con la mirada clavada en el piso. Aquí estamos seguras, dijo Patricia, aunque su voz sonó vacía. Siempre hemos estado aquí, es lo único que conocemos. Entendí entonces que el miedo ya vivía dentro de ellas, que no era algo que yo pudiera arrancarles. Y entonces Patricia dijo: vete tú, a ti te mira diferente. Yo sentí que algo se me rompía por dentro. Las abracé, les prometí que volvería por ellas. No sabía cómo ni cuándo, pero lo prometí igual, porque era lo único que podía darles. Una promesa. Salí sin mirar atrás. Corrí siguiendo el camino de Pancho. Cada paso lejos de la casa dolía, como si dejara pedazos de mí tirados en el suelo. Y entonces escuché el silbido. Ese silbido que mi madre hacía cuando estaba por llegar. Largo, claro, imposible de confundir. Venía del cerro. El viento cambió de dirección y por un instante sentí que me llamaba por mi nombre, no con la voz, sino desde dentro de mi cabeza. Cuando llegamos a la casa de doña Pilar, Pancho se detuvo en seco. Sus ojos se abrieron más de la cuenta y me dijo: «No voltees». Pero volteé. Mi madre estaba ahí, en medio del camino, donde segundos antes no había nadie. Su vestido negro se movía con el viento. El velo cubría su rostro, pero algo debajo se movía de una forma que no correspondía a una cara humana. «Todavía no entiendes quién eres», dijo, «ni lo que llevas dentro de ti». Extendió la mano hacia mí. Sentí un tirón en el pecho, como si algo quisiera salirse. El mismo calor, la misma vibración, pero esta vez venía acompañada de miedo, de mucho miedo. Dio un paso, solo uno, y aún así sentí que la distancia entre nosotros desaparecía. Los perros empezaron a aullar, el viento se levantó con fuerza. Doña Pilar salió de su casa y se plantó frente a nosotras. «Vete de aquí», dijo, «no te la vas a llevar». Mi mamá se detuvo. Doña Pilar le dijo que no le pertenecía, no del todo, no aún. Mi mamá inclinó la cabeza, amenazante, y dijo algo que siempre voy a recordar: «Volveré por mi sangre». Y el camino quedó vacío, como si nunca hubiera estado ahí. Doña Pilar puso su mano en mi pecho. Donde antes ardía el fuego, ahora solo quedaba un latido tembloroso. «Te vas a ir lejos», me dijo, «pero estás marcada». No le pregunté nada. No había fuerzas para preguntar. Me fui con Pancho ese mismo día. Dormí durante el camino. Un sueño profundo, sin sueños, como si mi mente hubiera apagado algo por fin. Nunca volví a ver a mis hermanas. Nunca volví a Camoa. Y aún hoy, después de tanto tiempo, me doy cuenta de algo con certeza. Mi mamá sigue viva. Mi mamá sigue esperando.